Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta para seguir hablando de otros aspectos en relación al coronavirus, en particular un caso que llamó muchísimo la atención. Un ciudadano chino de la ciudad de Wuhan, donde comenzó precisamente toda esta pandemia, sufrió un colapso de sus pulmones después de haber salido a trotar cerca de 4 kilómetros. Tuvo que ser intervenido en el hospital, fue estabilizado afortunadamente, pero dejó dando vuelta una pregunta clave. ¿Cómo retomar el ejercicio después de sufrir COVID-19? Es lo que vamos a conversar a esta hora con el kinesiólogo cardio y respiratorio de la UNAV, Gonzalo Pavés, quien está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Hola, Sebastián. ¿Bien y tú? Buenos días, gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Cada vez más gente, probablemente en la medida que se van recuperando y ese número aumenta después de haber pasado por el COVID-19, tendrá esa misma pregunta. ¿Cómo volver al ejercicio? ¿Qué nos puede decir en base a la experiencia, Gonzalo? Bueno, la verdad es que ante el escenario que tenemos con el COVID es bastante difícil poder decir a todas las personas, a todos los pacientes, mire, vaya a hacer ejercicio. Ajá. Tenemos limitaciones por el estado de confinamiento, por la pandemia, donde hay lugares donde no se puede salir. Y tenemos lugares donde la gente tiene la posibilidad porque hay menos densidad de habitantes. Entonces, la verdad es que ahí hay un factor importante que es, tenemos una persona que quiere hacer ejercicio que estuvo secuelado de COVID o una persona que no tuvo el COVID. Ese es uno de los primeros elementos que hay que diferenciar. En el caso de una persona con COVID, hablemos de ellos en particular. Me imagino que las posibilidades van a depender de cómo tuvo la enfermedad, cómo se desarrolló, ¿no? Y qué secuelas le haya dejado. Claramente, hemos visto por la experiencia que estamos teniendo de países que ya han vivido la pandemia, que la expresión del COVID va a variar de acuerdo al sexo. Se dice que los hombres tienen más posibilidades y se agravan mucho más. La edad, por eso que tenemos que resguardar a nuestros adultos mayores. Y por lo tanto, la manifestación pulmonar principalmente, porque el COVID lo que hace es producir una inflamación en muchas células del cuerpo y eso genera finalmente un daño que es relativo. Depende de si el paciente o el usuario tiene hipertenso, es diabético, es obeso, sus parámetros previos. Entonces, y también depende de si yo antes hacía o no hacía deporte, porque ahora hay mucha gente que después de esto va a tratar y va a buscar hacer deporte. Entonces, claro, vamos a tener que supervisarlo y vamos a tener que controlar eso. Entonces, creo que es un factor importante cómo me afectó el COVID. Si yo llegué a estar en la UCI o llegué a estar con un ventilador mecánico, no es lo mismo que si yo tuve síntomas leves, ¿te fijas? Sí, claro. Si alguien estuvo en la condición o en el escenario más grave precisamente, ¿cuánto tiempo puede tomar el regreso a la actividad física? ¿Puede retomarlo normalmente como antes? Bueno, si tú piensas cuando un paciente está en ventilador mecánico, la labor de los kinesiólogos no solamente es manejar el ventilador y asistirlo, sino es inmediatamente tratar de sacarlo de esa condición, tratar de que el paciente pueda respirar por sí mismo. Claro. El ventilador lo que hace es hacer la función de los pulmones. Por lo tanto, el kinesiólogo ya en la primera etapa, en la unidad de cuidado intensivo, ya está haciendo ejercicio con el paciente. Y eso específicamente después, dependiendo del grado de afección que hubo, va a depender incluso de cuántos días el paciente estuvo con el ventilador mecánico, va a depender de cómo fue su alta. Entonces va a variar. Ahora, hoy en día sabemos que el tiempo de que un paciente está con un ventilador mecánico varía mucho. Depende del lugar geográfico, depende de la experiencia de cada clínica. Entonces yo no me atrevería a dar un tiempo. Yo creo que lo mejor frente a un paciente o un usuario que quiera hacer ejercicio o retomar, después de haber tenido un episodio tan grave como es haber estado con un ventilador mecánico en una unidad de paciente crítico, es asesorarse por un profesional del movimiento, de la salud, que le pueda verificar ciertos parámetros que hay que tener alerta cuando hacemos ejercicio. Cierto. Gonzalo, eso quiere decir entonces que, por lo que tú cuentas y el trabajo que hacen ustedes, en particular los kinesiólogos, que el ejercicio también es parte del proceso de recuperación. Pero obvio, el ejercicio es un fármaco, es un medicamento. El ejercicio se prescribe en ciertos parámetros de acuerdo a la edad, de acuerdo a las características. El ejercicio es como tomarse un remedio. Si tú le das un paracetamol de una dosis muy alta a un niño, lo puedes dañar. El ejercicio te puede hacer o daño o incluso no te puede hacer nada. Entonces la dosificación es súper importante y eso es lo que buscamos especialmente con los pacientes que han tenido COVID. ¿Te fijas? Ahora, el problema del ejercicio post-COVID también está asociado a otros factores, al uso de mascarilla, por ejemplo. Hay dudas también si es conveniente o no. Algunos países que han salido de los periodos de cuarentena más estrictos, de todas maneras mantienen ciertas reglas. Y, por ejemplo, una de ellas es que si va a hacer ejercicio en un lugar público, bueno, use su mascarilla. ¿Es conveniente hacerlo así?
La verdad es que depende de muchos elementos, porque hay muchos tipos de mascarillas. Hemos visto que hay mascarillas que se fabrican de manera artesanal, hay mascarillas quirúrgicas, y las mascarillas tienen una capacidad de filtrar partículas y al mismo tiempo tienen la capacidad de evitar que el aire expirado salga, porque lo que tenemos que evitar es contagiar a otras personas. Por lo tanto, las mascarillas que sellan y que mantienen muy hermética la zona de la boca, no permiten que el aire exhalado, que tiene cantidad de CO2, que tiene humedad, pueda salir del fondo del cuerpo. Y eso podría generar en ejercicios intensos. Si tú piensas, cuando yo respiro ahora, nosotros movemos una cantidad de aire alrededor de 500 cc, como una botella de medio litro. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos ejercicio podemos llegar a mover hasta 4 litros de aire, 5 litros de aire. Si eso tú lo multiplicas por una cantidad de horas y la cantidad de humedad que uno produce en la mascarilla, efectivamente, la mascarilla se puede convertir en un enemigo. Y por eso es que el tipo de ejercicio que hagamos, el tipo de paciente y las condiciones incluso ambientales en las que estamos, ahora vamos a entrar en el invierno, estamos ya casi llegando al invierno, claramente nos va a generar toda una mezcla de factores que podrían gatillar lo que le pasó a esta persona, que de partida en el artículo trotó 6 kilómetros, o casi intentó trotar 6 kilómetros, que igual es harto, sí. Teniendo en cuenta de que no se sabía si él tenía COVID o no. La verdad es que eso no está especificado. Tú hablabas también del tipo de ejercicio, eso también es importante, ¿no? Hay algunos ejercicios que son más intensos que otros. ¿Qué características deberían tener esos ejercicios entonces? Lo que pasa, Sebastián, es que hay que diferenciar dos cosas: la actividad física del ejercicio. El ejercicio es una subdivisión. El ejercicio es algo que yo hago dirigido, por ejemplo, ejercicios de rodilla, ejercicio respiratorio en el caso de los pacientes con COVID, y lo otro es la actividad física. La actividad física es cualquier movimiento que yo haga con mis músculos donde yo gaste energía. Por lo tanto, subir escaleras, bajar escaleras, caminar, bajarme 2 cuadrantes, o a lo mejor en vez de subir por ascensor, todo ese tipo de actividad física que conlleva ejercicio va a beneficiarme. Ahora, el tema es cómo yo lo dosifico, cómo yo me oriento y cómo yo también digo hasta dónde puedo hacer actividad física, porque no voy a subir 10 pisos si vivo en el piso 10, claro. No voy a subir los 10 pisos porque voy a llegar. Entonces, los ejercicios y la actividad física, mejor dicho, hablemos de actividad física, debería ser adaptada al paciente. Yo insisto en eso, eso es súper importante, y eso sí. Los que mejor sabemos hacerlo somos los kinesiólogos, ¿ya? Sí, los que prescribimos y los que orientamos el ejercicio, desde la UCI. O sea, no solamente el paciente sano, sino desde el paciente que tuvo una falla donde él tuvo que tener un soporte ventilatorio. Y por eso es tan importante el rol y el trabajo que hacen ustedes en conjunto con el resto del equipo médico. Gonzalo, te agradecemos tu tiempo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. De nada, Sebastián, que estemos bien. 7:51 minutos, nos vamos a ir a otro tema porque la Fiscalía